Hola a todos. Les habla el profesor Esteban Orellana del Preuniversitario Preparación Ética y en esta oportunidad voy a presentar el primer resumen, en este caso de la materia que en este caso se va a preguntar en la prueba de transición. En particular voy a referirme en este caso al área de estructura y actividad celular, que tiene que básicamente es la primera, es el primer núcleo del módulo común de biología. Y en esta oportunidad me voy a referir en este caso a grandes rasgos lo que tiene que ver con niveles de organización biológica, diferenciar tipos de células y básicamente cuál es la función que tienen los organelos en esta estructura. Tienen que recordar, en este caso para aplicar en su prueba de transición, que cuando nos referimos a los llamados niveles de organización, esto tiene que ver con que existen temas más simples o más complejos en biología, puede ser también en química o en física. En particular en biología, en este caso, un nivel va surgiendo por una agrupación del anterior. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos leer a partir de esta imagen? Por ejemplo, un conjunto de células forma un tejido. Posteriormente, un conjunto de tejidos forma un órgano. Entonces, de esa manera, dependiendo de lo que le pregunten en su prueba de transición, existen temas que pueden ser más simples o más complejos y que en este caso se van agrupando en lo que se conoce como niveles de organización. Y esto básicamente depende, por ejemplo, si estamos en la unidad de estructura celular o en la unidad de ecología. Eso nos permite situarnos en determinados niveles de organización. En ese contexto, un nivel central que les van a preguntar en su prueba de transición tiene que ver con, en este caso, con lo que es una célula. Tienen que recordar la definición de célula y entender de que en este caso, para que un organismo se considere un ser vivo, en este caso tiene que cumplir ciertos requisitos, dentro de los cuales, por cierto, está definido el concepto de célula. Entonces, en ese sentido, los postulados de la teoría celular tienen que verlos más bien como requisitos para que un organismo se considere un ser vivo. En primera instancia se plantea que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Por ejemplo, existen organismos unicelulares o pluricelulares. En segunda instancia, la célula es una unidad funcional. ¿Qué significa eso en español? Principalmente la célula tiene que llevar a cabo reacciones, en este caso químicas. Reacciones, por ejemplo, de construcción o de destrucción. Este conjunto de reacciones químicas es lo que se conoce como metabolismo. La célula tiene que desarrollar un metabolismo. En tercera instancia, la célula, en este caso, es la unidad de origen de los seres vivos. Una célula deriva de otra célula preexistente. Y en ese proceso, la célula, en este caso, guarda la información genética, por lo tanto, se considera que es una unidad, la unidad genética de los seres vivos. En ese sentido, existen variedad de células, pero principalmente para su prueba de transición, a ustedes les van a preguntar por estos dos grandes grupos. Por ejemplo, cuando hablamos de células procariontes, literalmente si dividimos la palabra, pro significa antes y carion se refiere al núcleo. Entonces, este nombre viene dado por una característica negativa, es decir, la ausencia de núcleo versus una célula eucarionte que presenta un núcleo verdadero. A partir de esa definición, ustedes tienen que ver básicamente aplicar las diferencias que se generan o que se dan en cada tipo de célula, por ejemplo, en términos de organelos, en términos de presencia de ribosomas, de la estructura del material genético, entre otras cosas. ¿Okay? Para que una célula pueda llevar a cabo este metabolismo, es decir, que se cumple el segundo postulado de la teoría celular, la célula en este caso tiene que disponer básicamente de materia prima, si lo quieren ver así. Esta materia prima en las reacciones químicas son las biomoléculas, que pueden ser orgánicas o inorgánicas. ¿Y eso por qué viene dado? Viene dado en este caso porque la molécula puede o no presentar un esqueleto carbonado. Eso, por ejemplo, nos permite diferenciar la molécula de agua, por ejemplo, de los nutrientes, de los azúcares, de las grasas, de las proteínas, de los ácidos nucleicos. Entonces, esta célula, para poder llevar a cabo un metabolismo, tiene que disponer de determinadas moléculas que le permitan ser una materia prima para poder llevar a cabo estas reacciones químicas. En ese sentido también, estas biomoléculas se pueden agrupar. Por ejemplo, pueden haber agrupaciones de lípidos, de grasas, de proteínas, y eso principalmente va a generar otro nivel de organización que se denomina organelos. Estos organelos están dentro de la célula, y eso ¿qué significa? Estos organelos son estructuras que cumplen determinadas funciones en una célula.
por ejemplo, en este caso, síntesis de proteínas, en este caso, expresión de la información genética, entre otras cosas. Por lo tanto, ustedes tienen que aplicar para su prueba de transición, tienen que diferenciar los organelos que son comunes, por ejemplo, tanto para las células procariontes como eucariontes, y también, por ejemplo, qué es lo que se comparte y qué es lo que es único, tanto para una célula eucarionte animal como una célula eucarionte vegetal. ¿Ok? La próxima sesión revisaremos básicamente lo que tiene que ver con la estructura de la membrana plasmática y, en este caso, los transportes que se pueden dar a través de ella, gastando o no gastando energía. ¿Ok? Los dejo. Recuerden, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, por favor, ahí se comunican a través de Instagram o internamente. ¿Ok? Que estén muy bien. Adiós.